Antes de la tanda, las declaraciones de el influencer, asesor en redes y medios del presidente de la República. Estamos hablando de Iñaki Gutiérrez, ese rubio que vimos hace no mucho aquí en Rosario, en la zona del cordón industrial, porque vino a rescatar a la dirigente de la Libertad Avanza, influencer también ella, que tenía un poco de sangre en el alcohol de su torrente, porque no era que tenía alcohol en sangre, sino que superaba los límites de los controles de manera casi aberrante, ¿no? Había tomado como un cosaco. Esa fue la última intervención y habló de la libertad y todas esas cosas. A la mujer esta le quitaron una joven, ¿no? El carnet por mucho tiempo. San Lorencino. Claro, como tiene que ser. Ahí va Milei de visita, probablemente esté ella también. Y vaya Iñaki, que batiendo récords de soberbia, arrogancia e ignorancia, inventó una cifra, un número, que alguien le habrá silbado, le parecerá a él, o será su percepción aria, de que el 70% de los habitantes de las villas son extranjeros, que entraron de forma ilegal, y hay que echarlos ya. Esto que no tiene ningún contacto con la realidad, que no tiene ningún sustento estadístico, ni ninguna documentación respaldatoria, para decirlo de algún modo, no solo es una afrenta, una ofensa, una acusación temeraria, sino que es una definición de un perfil que el gobierno comparte, porque hay una suerte de cacería de inmigrantes en menor escala, porque no hay tantos en términos de lo que representa la Argentina como atractivo, si bien por supuesto hay ventajas comparativas en cuanto a su sistema de salud, de educación, incluso de trabajo, a pesar de la malaria que se está atravesando. Inmediatamente Iñaki, el supremacista blanco, los acusa de abusadores y homicidas. O sea, vos vivís en una villa, sos extranjero, el 70% entró ilegalmente, y además sos abusador y sos homicida. Yo le quiero decir a Iñaki Gutiérrez, en realidad no le quiero decir nada, ¿no? Preferiría que se quedara callado un tiempo, reflexionara, pero eso es pedirle peras al olmo. Que si hubiera una proporción de esa naturaleza, las cosas serían distintas en la Argentina, aún y a pesar cuando no hay un estado de confort, de bienestar, de tranquilidad social, de reposo. Créanme que serían muy diferentes las cosas en la Argentina. Me hace acordar esto a los fascistas que niegan la desaparición de 30.000 personas en la Argentina, ¿no? O que dicen que los 30.000 están bien porque eran guerrilleros, terroristas y asesinos. Créanme también que si esa proporción hubiera sido de combatientes, de guerrilleros, la historia hubiera sido diferente. Con lo cual, si bien es contrafáctico lo que estoy diciendo, no se puede dejar pasar ni tolerar livianamente una afirmación de estas características, porque es un asesor presidencial, porque es un hombre que habla muchas veces el nombre del presidente, porque es alguien al que Javier Milei retuitea permanentemente, y porque marca una línea y un perfil en toda la red y el sistema que tiene, que es muy importante dentro del esquema libertario, de pensamiento, de accionar, y como dije antes, esto libera fuerzas, esto habilita. Si el propio presidente respalda esto, y este es un asesor presidencial que expone esto, por supuesto por abajo, muchos de los pibes, incluso, no digo de buena fe, pero de la ignorancia con la que se manejan y transitan esta vida,
se suben a ese caballo y empiezan a repetir estas imbecilidades, estas amenazas, estas actitudes realmente racistas, ¿no? A propósito de esto, Pablo, ayer vi un Instagram, es un video de la ministra de Seguridad, que se llama Alejandra Monteoliva, sí, sí, acerca del número de extranjeros inadmitidos y deportados durante el 2025 y durante enero también. Es un récord, por eso digo que hay una cacería que está lanzada, que está alimentada por este tipo de discursos y que lamentablemente hace carne en muchos sectores sociales que también lo está pasando muy mal, ¿no? Yo no sé, hay varas de diferente calibre, no se mide a todos con la misma vara, ¿no? Porque es una situación bastante incómoda para mucha gente lo que está ocurriendo, como decía Patricia, con las deportaciones, las persecuciones, y hay una suerte de imitación de lo que hace Donald Trump, que incluso hace ese bailecito, ¿viste? Que parece entre la pena y la ridiculez está. Milei en los shows, Milei cantando y bailando con Fátima en Mar del Plata, en la Derecha Fest, el cierre que hubo, en el tour de gratitud por los votos. ¿Lo vieron? Sí. Ayer. Bueno. Cantando el rock del gato. Cantando el tema de los ratones. Bien, sí, los ratones pobres no les debe gustar nada, pero el tema del rock del gato es toda una alegoría, ¿no? Y como decíamos, está, por supuesto, ese clima de época que no alcanza para justificar todo, mucho menos para aceptarlo, y ese faro que es el hombre zanahoria, Donald Trump, que destella en la oscuridad, cada vez más oscuro, donde está retrocediendo sobre Minnesota y sobre otros estados, donde está retirando las fuerzas federales porque está viendo los números, porque además estos tipos se manejan también con esas métricas. Le está yendo muy mal, y las elecciones de noviembre de mitad de término le puede ir mal, pero más allá de cómo le vayan las elecciones, lo que hay que decir es que hay una importante cantidad de medios de comunicación puestos al servicio de estas ideas, por negocios, más que por coincidencias ideológicas, por genuflexión, en algunos casos, por supuesto, también por actitudes que son de un pensamiento sostenido, ¿no? Algunos personajes del periodismo argentino son así. Pero si uno va a la estadística, al dato, que es lo que decíamos, ¿no? Que es lo que necesariamente debería hacerse, por lo menos desde aquellos sectores en donde hay intentos de refutar en serio y no con adjetivos, con diatriba, con descalificaciones. Los delitos graves cometidos por menores de edad no llegan ni a las 0,5% de los cometidos en el país. Eso es una cifra en decimales, es inferior al 1%. Lo que ocurre es que cuando esos delitos son cometidos por menores, y se trata en algunos casos de homicidios, la espectacularidad con la que se lleva adelante el despliegue periodístico lo transforma en una situación repetida, remanida, difundida en todos los canales todo el tiempo, varias veces, con el Televín, el bar, el ángulo invertido, la cámara del otro lado, y se va generando ese efecto de la gota que horada la piedra en la cabeza y en la conciencia de la gente, que puede llegar a pensar que realmente el problema de la seguridad de la Argentina son los menores en conflicto con la ley. Y los menores en conflicto con la ley, que provocan homicidios, que provocan ataques a mano armada, que sin ir más lejos han generado el episodio terrible que hemos visto de este chico Jeremías Monzón en Santa Fe, o de las 3 niñas que fueron asesinadas, descuartizadas y filmadas. No hay
por parte de aquellos que quieren efectivamente, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad, ninguna reacción ante los casos de suicidio o de homicidio de estos menores en centros de detención que supuestamente son para su regeneración y reinserción en la sociedad, que son mucho más frecuentes y mucho más cuantiosos que los que efectivamente delinquen y quieren que sean penados con edades inferiores a las que establece el código hoy en la Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Mientras hay gente que pide por televisión, en los móviles, en los barrios, en la radio, porque está asustada, porque está preocupada, porque tiene miedo, y es lógico, que metan en cana a los pibes apenas puedan caminar, si cometieron un delito, y toman ejemplos de otros países, y te cuentan, me decía recién Casabian, Trinidad y Tobago a los 7 años, en Gran Bretaña en algunos casos a los 12, y todas esas cosas no te dicen también que saben qué es lo que pasa en esos centros de rehabilitación. Que un pibe que entra a los 14 o 15 años, como entraba en su momento al IRAR, salía mucho peor. Hacía una suerte de seminario y perfeccionamiento de técnicas de delincuencia y de actitudes de violencia, porque los maltratan, porque los violentan, porque no tienen alternativas. Por eso la narcocriminalidad está intentando apoderarse de los clubes de barrio. Por eso hay una acción de parte del gobierno de meterse en los clubes, más allá de las conveniencias circunstanciales de los grandes institutos, de las grandes instituciones, de los grandes clubes, hay efectivamente una percepción de que hay que estar ahí. Bueno, el problema de la seguridad no es meter más policía, luces blancas y después luces azules. Es otra cosa, es abrirle y meterle luz en el camino a estos chicos y a estos muchachos. Y no creerse que ese es el problema, porque la proporción de delitos graves cometida por menores de 15 años es irrelevante. Estadísticamente es irrelevante. Y entonces cuando uno escucha a gente que argumenta en contra de bajar la edad de imputabilidad, le tiene que pedir, y es lo que estamos haciendo, que le agreguen la información, el dato, el sustento de explicar que eso no sirve. Porque además ahora hay una tendencia generalizada dentro del Poder Judicial, hay una suerte de sugerencia institucional de que hay que sostener lo que ha declarado el gobernador, que el doctor Alurralde de Reconquista, de la nada, cuyo nombre está propuesto para integrar la Corte Suprema, y me parece bárbaro, no tengo ninguna objeción, sale a hablar de la edad de imputabilidad y destaca la coincidencia con el gobernador. Es una situación, insisto, ¿no?, que retrospectivamente debería ser analizada también por cómo se han dado las cosas a lo largo de estos años y la historia de cada uno en torno a episodios que son punibles, que fueron o que no fueron. Quiero decir, no es para lanzarlo al ruedo esto como si se tratara de una suerte de inauguración del recital, de un show. No, esto es algo de fondo y sostenido. Y que además tiene antecedentes, tiene posibilidades de derecho comparado, tiene, ¿cómo decirlo?, una historia que en alguna medida echa por tierra la argumentación de que esto va a mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, otra vez nosotros también estamos hablando de esto, pero porque intentamos efectivamente refutar con datos, con cifras, con argumentos, lo que es una cantinela permanente, una campaña, casi diría yo, de eslogans y de frases hechas, con algunos personajes como la ministra de Seguridad, que citaba Patricia, como la propia Patricia Bullrich, y como otros personajes, como el caso de el comunicador Iñaki, que si habla de delincuencia, su novia, que es la influencer que vino a rescatar cuando la metieron presa, se llevó puesto varios postes, algunos autos estacionados, y de milagro, yo no soy creyente. No puedes sacar carnet de conducir en Rosario. No, ya no, en la provincia, en ningún lado, en Argentina tampoco, en ningún lado.
no pisó a nadie y no mató a nadie, ¿no? No lastimó a nadie. Porque ahí se habrá pedido también todo el peso de la Ella ley. de San Lorenzo, ¿no? Sí, así es. Pero quiero decir, esto que hablábamos antes, ¿no? Cómo la doble vara aparece permanentemente, ¿no? Y ya sos pobre, sos villero, sos extranjero, y si sos extranjero y villero, entraste de manera ilegal, y si entraste de manera ilegal, sos abusador y delincuente. Así de simple, de una suerte de traslación inmediata y automática que hizo este muchacho, ¿no? Abusadores y homicidas, así dice Iñaki Gutiérrez, asesor presidencial. Son las 7:41.